Creo que ya, Doc. Me parece que faltan 2 personas. Ya. Bien. Álvarez. Ayala. Presente, doctor. Bahamonde. Presente, Doc. Chicaiza. Presente, Doc. Oyaguazo. Huaycal. Freire. Presente, Gómez. doctor. Freire. Presente, doctor. Gómez. Presente, Doc. Miño. Miño. Naranjo. Presente, doctor. Villares. Presente, Doc. Yaguache. Presente, Doc. Bien. Ya una vez que ya paso lista, no están, ya no vuelvo a revisar, porque si no, no acabo nunca de poner las resistencias, ¿no? Bolaños. Presente, Doc. Pasquel. Presente, doctor. Casa. Presente, Doc. Gaibor. Presente, Doc. Vargas. Mazapanta. Presente, Doc. Unguil. Presente, Doc. Buenas tardes. Fernández. Presente, Doc. Simbaña. Sánchez. Presente, doctor. Velasco. Presente, Doc. Yenchong. Presente, doctor. Bien. Doc, Henry Vargas escribió en el chat que no le vale el micrófono, creo. Es que siempre me ponen eso y después no hay, tengo problemas. Ya si no están, ya no les pongo, ¿sí? Porque no acabo nunca de revisar. Tienen que con tiempo probar las cosas. Ya, por favor, eso para que no me estén pidiendo después, porque es un lío después ponerme, el otro también quiere, y el otro, y el otro, y no, no acabo nunca. Entonces ya eso, norma, eso para todas las cátedras. Bien. Nosotros hemos hablado muy detalladamente del uso del misoprostol. Entonces, para nosotros es un fármaco básico. Ya revisamos la farmacología, sus compañeros nos indicaron bastante bien el mecanismo de acción y nos indicado también la prescripción que realizamos, la forma de administración, lo conocemos. Bien, yo deseo preguntarles a ustedes las inquietudes que tienen con respecto al fármaco y al manejo de las patologías. ¿Qué dudas han quedado hasta el momento? ¿Qué dudas tenemos hasta el momento del fármaco? Doc, Dígame.
Verá, en el artículo nos dice que no se recomienda el misoprostol para la placenta retenida al final del embarazo. Entonces, ¿Ya? si no se recomienda el misoprostol, ¿qué medicamento o qué se podría hacer cuando hay placenta retenida? Ya. Cuando está la placenta retenida, puede ser una placenta increta o percreta. Y la placenta, como es obvio, no se va a desprender con el uso del misoprostol, porque las vellosidades placentarias están en el miometrio e incluso pueden haber traspasado el miometrio y llegar a la serosa, estar sobre la serosa del miometrio. ¿Qué quiere decir? Que el miometrio también es placenta y que la serosa del miometrio también es placenta. Entonces, es muy importante siempre que haya un reporte ecográfico de la placenta, porque en la ecografía nos permite ver la capa de Nittabuch, esta separación que existe entre los cotiledones y la superficie endometrial, esta separación que debe existir entre estos dos elementos. A la vez, existe una unión y a la vez una separación. Pero si no encontramos esta capa de separación al espacio intervelloso, quiere decir que la placenta ha penetrado el miometrio. Gracias por su pregunta, que es importante. Siempre nosotros nos enseñan a hacer la historia clínica. Y la historia clínica, cuando nos daban semiología, semiotecnia, el docente o la docente se mataba que la historia hay que hacerla, que antecedentes patológicos personales, que antecedentes quirúrgicos, que se mataba por eso. Eso hoy, con la pregunta suya, tiene una relación muy importante. Y vamos a extrapolar eso a la explicación que le voy a dar este momento. Paciente con cesárea anterior que tuvo un problema de placenta retenida. Paciente que tuvo una operación, una miomectomía. Paciente que se le extirpó un pólipo endometrial. Paciente que se le resecó un mioma submucoso y que se embarazó. Ojo, póngale cuidado. Porque esta paciente, si no tuvo un tratamiento adecuado, puede haberse perdido la mucosa endometrial y la paciente se embarazó. Y al no encontrar la mucosa endometrial, la placenta invade el miometrio. Entonces, ahí vamos a tener este problema. Que así utilizamos el misoprostol, no vamos a lograr la eliminación de la placenta. Entonces, todo lo que son cirugías uterinas, tanto externas como un mioma subseroso, tanto cirugías del músculo uterino y cirugías del endometrio pueden tener esta implicación. La operación de adherencias intrauterinas también. Le voy a ponerle de otro concepto, desde otro punto de vista, una explicación, señorita. Nosotros aquí vamos a hablar del misoprostol en el aborto. Contrariamente a lo que nosotros pensamos, que solamente si se hace un curetaje con curetas, con legra, se puede producir sinequias, adherencias dentro del útero. El útero, la cavidad endometrial, es una estructura muy pequeñita, muy delicadita. La mucosa es una capa muy delgada. El miometrio es una capa también delgada y la serosa también es una capa muy delgada. Entonces es un órgano frágil. Si en este órgano frágil que raspamos en un curetaje, se van a formarse adherencias. ¿Y a dónde iba este concepto? Fíjese usted que en el aborto espontáneo, el aborto médico, producido con uso de misoprostol, el riesgo de adherencias es de un 19%. Quiere decir que de 100 pacientes, incluidos los que utilizan misoprostol,
hay riesgo 19% de que se dañe el útero. Fíjense usted estos detalles, y nuevamente le agradezco por su pregunta. Estos detalles nos permiten ver el contexto del manejo que nosotros realizamos. No solamente el manejo, sino las implicaciones que están detrás de la patología que tiene la paciente. Una mujer que ha tenido 2, 3 abortos va a tener, como es obvio, más riesgo de hacer una placenta, de retener una placenta. Porque pueden haber más superficies cruentas en las cuales se pegó la placenta y naturalmente no se va a desprender. Entonces, todos esos detalles debemos tenerlos presentes nosotros. Entonces, ahí en estos casos, no se desprende la placenta, hay que bajo anestesia general proceder a la extracción manual de la placenta y pasar una cureta grande y limpiar el lecho placentario. Y la utilización del misoprostol allí sí es importante porque nos va a mantener contraído el útero, evitando cualquier sangrado. Nos mantiene totalmente contraído el útero, ¿no es cierto? Entonces, mire usted qué importante que es. Si a pesar de ello persistiría el sangrado, es una paciente que va a tener que ser laparotomizada y realizar la histerectomía. Espero haber resuelto su pregunta. Sí, Doc, pero con lo que usted ha dicho, o sea, la histerectomía también se les hace, póngase a las mujeres jóvenes también, o sea, ya no hay o sea, histerectomía, porque Otra, sí, sí es que sangra. otra opción es que nosotros en nuestra profesión tenemos que jugar a dioses y tomar decisiones supremas. Si la paciente, a pesar de las medidas de haberse hecho la extracción manual, haberle raspado para que los restos de placenta que estaban adheridos salgan, tiene sangrado, con el dolor del alma, así sea una paciente joven, tenemos que cerrar la llave. Nosotros conocemos que por un útero de un embarazo a término están circulando de 1 litro a 1,5 litros de sangre por minuto. Esa paciente puede morir fácilmente. Entonces, es ya la cirugía de emergencia, pasar sangre y proceder inmediatamente a la intervención quirúrgica. Porque el misoprostol ya no actuó. Nosotros tomamos sobre la marcha medidas desesperadas. Estoy hablando ya de que es incontrolable, de que a pesar de eso hay sangrado. Nosotros utilizamos el misoprostol vía rectal, 3, 4 tabletas vía rectal. Nosotros utilizamos el misoprostol, fíjese usted, molemos la tabletita, el polvo, mojamos en solución salina y el polvo, y le metemos dentro del útero, le damos brochazos, cosa que nos sale una espuma de la cavidad uterina. Logramos normalmente con el misoprostol situaciones milagrosas. Antes de no haber el misoprostol, habían, como usted me entenderá, muchísima histerectomía. Nosotros hacemos como medida desesperada, tomamos compresas hirviendo, quemándonos las manos y empaquetamos el útero. Todo esto hacemos nosotros. Si todas esas medidas nos fallan y persiste el sangrado, tenemos que proceder a la histerectomía, independientemente de la edad. Porque llega un momento en el cual, por consenso con los colegas, con las personas que están con nosotros, necesitamos una paciente viva sin útero a una paciente muerta con útero. Y peor teniendo en cuenta que es una mujer que ha terminado de dar a luz. ¿De acuerdo? Sí, Doc, entendido, gracias. Difícil, ¿no? Muy difícil, ¿no? Muy difícil. La pregunta es muy difícil. Bueno, tengan la gentileza. ¿Algo más? Bien. Ya. Este es un cuadrito conocido por ustedes.
del cual nosotros vamos a sacar muchas conclusiones y vamos a conversar al respecto. Bien. Señorita Álvarez, no estaba. Señor Ayala, Steven, Sí, doctor. ¿cómo divide usted al embarazo? ¿Cómo lo divide en trimestres? Para usted un trimestre, ¿cuántas semanas dura? Un trimestre serían alrededor de unas 12 semanas, Ya. 12 a 13 semanas. Ya, perfecto. Hay que tener claro. El embarazo dura 40 semanas. Si nosotros dividíamos en trimestres, quiere decir que cada trimestre tiene 13.13. Quiere decir 13 semanas, 3 días, exactamente, ¿no es cierto? Entonces es un trimestre. Nosotros pensamos que un trimestre es 2 semanas, ¿no? Es una semanita y un poquito más el primer trimestre, ¿no? Entonces está muy bien lo que usted me indica. 13.3, 26.6 y 39.9, ¿no es cierto? Bien. Nosotros siempre tenemos que procurar hablar embarazos de 40 semanas, en lo mínimo de 38 semanas, pero siempre, siempre debemos tener en cuenta estos aspectos muy, muy claros, ¿no? Los trimestres. Bien, entonces en las 3 semanas de gestación, nosotros necesitamos terminar un embarazo porque el bebito es anencéfalo. Porque existe un grave compromiso del estado de salud de la madre. Son situaciones muy específicas, ¿no? Entonces, es un aborto terapéutico, una paciente con rubiola en el primer trimestre. Son casos muy excepcionales, ¿no es cierto? Terminar por un aborto incompleto. Y es aquí donde este fármaco tiene gran utilidad, que nos permite eliminar sin que con el menor trauma. Ya les hablé a ustedes, incluso sin utilizar curetaje, hay la posibilidad de adherencias intrauterinas. Si realizamos curetaje, la posibilidad nos sube a un 37%. Y si esa persona ha tenido aborto y tiene 2 curetajes, la posibilidad de adherencia intrauterina de un síndrome de Asherman es de un 57%. Entonces, no es tan sencillo como a veces se piensa. Por eso viene la reflexión ahora que hablamos de esta parte de aquí. Por eso viene la reflexión. Para que usted, señorita, señor estudiante, cuando eduque a sus pacientes, les explique esto. De allí que, como ustedes me entenderán, ya con la gran cultura en general y la cultura médica que ustedes tienen, la anticoncepción en los tiempos actuales tiene un papel capital. Porque la señorita, estudiante de colegio, se embaraza, se va y busca aborto. No sabe lo que le va a pasar. Usted es el que sabe porque estamos en clases, porque está preparando sus casos clínicos y prepara los temas de su materia para examen. Pero nosotros debemos extrapolar ese conocimiento nuestro a la educación de nuestras pacientes. Usted se va a encontrar, cuando hace la consulta de ginecología, chicas que se han provocado 3, 4, 5, 6, hasta 10 abortos provocados. Es una barbaridad. Entonces, en el tiempo actual no puede darse esto. De allí que es tan importante desarrollar la anticoncepción, tan importante la anticoncepción. Chicas que inician su vida sexual, de entrada anticonceptivos. Ahora que hay una variedad y que son extraordinarios. Ya no importa, sino por eso de la anticoncepción de emergencia, las veces que sean necesarias. A veces se frenan nuestros colegas, se frena el médico joven. No pasa nada, porque toda la medicación que usted utilice se elimina enseguida. A veces hay que dar 3 hasta 4 veces anticoncepción de emergencia en el mes a la paciente. Dele.
la tabletita de 150 miligramos de levonorgestrel. Dele, no se frene, porque eso va a evitarle llegar a lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Tratamiento del aborto, riesgo de infección, utilización de misoprostol, provocación del aborto, riesgo de sepsis, riesgo de perforación uterina, o que ese útero quede inútil cuando la paciente en efecto desee embarazarse. A veces le hacen microcesárea a la paciente, le hacen para eliminar el aborto, entonces es un cataclismo. Entonces es aquí donde viene vuestra educación, el manejo y la sugerencia de prescribir la anticoncepción sin conceptos morales ni religiosos. Esos se los guarda usted. Usted está para cuidar la salud de la persona, no para censurar la actividad sexual de su paciente. Bien. Entonces nosotros tenemos, bien, aquí estamos, lo que vamos a usar este fármaco, que les digo a ustedes es extraordinario, dándole el uso médico adecuado, es un fármaco extraordinario. Porque vamos a ver hasta acá lo que hace este fármaco. Entonces aquí nosotros tenemos en dosis de 800 miligramos sublingual, que lo podemos utilizar. Administración bucal o vaginal que hemos había hablado, o rectal. Nosotros vamos a utilizar, antes de las 3 semanas de gestación, vamos a utilizar este fármaco, ¿no es cierto? Aquí no tenemos mifepristona, no tenemos los otros fármacos, ¿no? Y vamos a utilizar esto para cuando queremos terminar un aborto. Esto puede provocar un aborto, ¿no es cierto? Bien. Si es un aborto retenido, entonces lo que hablábamos, me estoy olvidando algo, a un inicio, de que las dosis son altas. Cuando madurábamos el cuello uterino, utilizamos 25 microgramos de misoprostol. Aquí utilizamos 400, 600, 800 microgramos de misoprostol sublingual. Normalmente aquí lo ponen cada 3 horas, lo utilizamos cada 4 horas, ¿no es cierto? Entonces, dosis y respuesta nos manejamos. ¿De acuerdo? Dosis de 400, 600 microgramos son suficientes, ¿no es cierto? Claro, si le vamos a poner a una gringa que pesa 200 libras, es diferente, ¿no es cierto? Pero si le vamos a poner a una paciente nuestra que mide unos 50 y que pesa 115 libras, todo es proporcional, ¿no? Nuestra medicina es un poquito diferente, ¿no es cierto? Aborto retenido. ¿Qué quiere decir aborto retenido? Señorita Bahamonde, perdón. Que parte de los tejidos todavía están en el útero como tal. No. Señorita Chicaiza, ¿qué quiere decir aborto retenido? Señor, chicas. Sí, Chicaiza, perdone. Ajá. O sea, es más que todo, se podría decir que permanece todavía en el útero, pero que o sea, el producto estaría ya muerto. Perfecto, perfecto. Es el aborto que nosotros en nuestro medio lo conocemos como aborto diferido. El primer aborto de acá, vamos a terminar un embarazo, es con un feto vivo que está en encéfalo, ¿no es cierto? Que empezamos con esto. Este aborto de acá, en cambio, está muerto el feto. ¿De acuerdo? Está muerto, ¿no es cierto? Entonces un aborto diferido y necesitamos eliminarlo. Aquí estamos, la utilización, 800 microgramos vía vaginal, 100 microgramos sublingual. Sí, vamos utilizando las dosis respuesta, ¿no? 400, 600 microgramos. No nos vamos a las dosis más altas de entrada. Vamos viendo la dosis respuesta. Porque produce unas contracciones terribles. Usted, a la paciente que le va a someter a este tratamiento, que le va a someter,
a este martirio, a esta crucifixión, tiene que darle analgésicos. Porque madurar un cuello inmaduro en poco tiempo es tremendo, tremendamente doloroso. Tenga usted en cuenta lo siguiente, que el cuello del útero, el orificio cervical interno y la mitad inferior del cuerpo uterino tiene una gran inervación de los plexos sacrocolgigios de la parte baja del sistema neurovegetativo. La paciente siente que se le desgarra algo dentro, porque el orificio cervical interno es altísimamente sensible. Imagínese que usted con esta medicación va a distender esa parte. Ya se imagina el dolor que siente la paciente. La mitad superior del útero que se contrae también corresponde a los nervios torácicos 10, 12. Entonces, dése cuenta, es un órgano tremendamente sensibilizado. Está muy, muy susceptible. Entonces, nosotros tenemos, aquí sí viene el concepto que la señorita nos dijo, el aborto incompleto, en el cual no se ha eliminado todo, ha quedado parte corioplacentaria dentro del útero. Y utilizamos 600 microgramos vía oral, 400 microgramos sublingual, o utilizamos vía vaginal entre 400 y 800 microgramos por una sola vez. Hay diferencias. Aquí necesitamos una contracción para expulsar los restos y acá necesitamos que el cuello uterino madure y se vaya distendiendo. Por eso es que tiene tanto dolor la paciente. Use analgésicos y no se asuste por el dolor desgarrador que tiene la paciente. No se asuste, va a pasar. Una vez que se elimine el saco gestacional, sea en este caso o en el otro, automáticamente cede el dolor. Automáticamente. Bien, hay otro aspecto. Señorita, señor Freire, deme un minutito. Señor Freire, ¿qué querrá decir preparación cervical para aborto quirúrgico? O sea que el médico prepara lo que es el cervix para poder ingresar con los instrumentos para realizar lo que es el aborto quirúrgico. Perfecto. Señorita Gómez, ¿en qué consistirá esta preparación del cuello del útero? ¿En qué consistirá esta preparación? ¿Cuál es la idea? La maduración, Doc. En otras palabras, el ablandamiento. Es el ablandamiento, ¿sí? Del cuello uterino. Porque el cuello uterino es una estructura dura, es una estructura rígida. Entonces hay que ablandarla para poder acceder a la cavidad. Y lo que hablamos, el orificio cervical interno es sensible y muy rígido. Entonces tenemos que lograr la distensión fundamentalmente de esta parte para poder acceder a la cavidad. Entonces aquí está, 400 miligramos sublingual, 1 hora antes del procedimiento o por vía vaginal, 3 horas antes del procedimiento, ¿no es cierto? Claro, la vía sublingual es más directa, la vía vaginal es más indirecta, 3 a 4 horas antes de realizar el procedimiento. Entonces nosotros realizamos este ablandamiento, esta maduración cervical, ¿cierto?
Lo mismo que hacíamos para el embarazo que se está pasando, el embarazo post-término, lo mismo. Con la única diferencia que allá utilizamos 25 microgramos y aquí utilizamos una dosis muy alta, 400 microgramos. ¿De acuerdo? Si está entendido lo que vamos conversando, ¿no? Si hay cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier situación que no esté clara, confusa, cualquier inconsistencia, por favor, pregúnteme. Bien. Hemos superado el primer trimestre. Vamos al segundo trimestre, ¿no es cierto? Bien. En este primero y segundo trimestre no tienen tanta implicación si la paciente tuvo una miomectomía, tiene una cicatriz en el útero, tiene una cesárea. No tiene implicación mayor esto. Entonces aquí no es que se va a romper el útero, como anteriormente nosotros ya lo hablamos. Ya lo hablamos. En una paciente con cicatriz uterina, de cesárea, de lo que sea cicatriz uterina, ustedes ya vieron en contraindicaciones, totalmente contraindicado utilizar el misoprostol. Aquí sí, por el tamaño uterino, no hay problema. De aquí vamos a sacar un concepto. La utilización del misoprostol en estos casos para un aborto y en las primeras 2 semanas de gestación no tiene implicación la cicatriz uterina. En el tercer trimestre, ojo, otra cosa, aquí es distinto. Aquí es distinto. Aquí sí ya tenemos que tener mucho cuidado porque podemos romper el útero con la prescripción de misoprostol. Entonces vamos al segundo trimestre. Entre 13 y 24 semanas de gestación, se rompieron membranas, por X motivo. Y si estamos con mucho tiempo allí, va a producirse una infección, corionitis y una probable sepsis. El misoprostol. Como ustedes podrán concluir, acá se utilizaban 800 microgramos, 600 microgramos, 400 microgramos. Fíjese usted, 400 microgramos también. Acá usted en ningún lugar de estos va a ver usted que se utilice dosis de 800 microgramos. No hay aquí, no hay acá, no hay acá, no hay acá. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo se redujo la dosis de aquí, acá, a la mitad? Sí lo observa, ¿no es cierto? Sí se da cuenta, ¿no es cierto? Entonces, esto nos sirve para ir conforme avance el embarazo, conforme es más grande el útero, menos dosis de misoprostol. Y aquí está, terminación del embarazo, de 13 a 24 semanas, 400 microgramos. Vía vaginal, sublingual, bucal, cada 3 a cada 4 horas. Cuando es el embarazo mayor, fíjese usted, ya cerca de las 25 26 semanas, 200 microgramos. Vía vaginal, sublingual, oral, cada 4 horas. Fíjese usted que mientras el embarazo va a más semanas, baja la dosis de misoprostol. Si existe una muerte fetal entre estas semanas, 13 a 26 de gestación, 200 microgramos, bajamos la dosis. Y a la prescripción, cada 4, cada 6 horas, ¿no? Si es un aborto inevitable, ¿qué es un aborto inevitable? En el cual se abrió el cuello del útero y ya está todo, están las bolsas de aguas, está el reloj de arena. Arriba dentro del útero está la bolsa de aguas con el feto y en la vagina está la otra mitad de bolsa de aguas. Ya es inevitable, ¿no es cierto? En ese caso, 200 microgramos de misoprostol. Si hay que prepararlo para un aborto quirúrgico,
aquí es muy importante, señoritas y señores. Aquí es muy importante. Acá vamos a hacer una disquisición en un feto de estas 13 semanas de gestación y en un feto que está de 13 a 26 semanas. Fíjese usted. Usted, en su ejercicio en los hospitales obstétricos, va a ver muchas cosas. Usted va a ver que paciente de 18 o 20 semanas fue sometida a un legrado vía vaginal. Usted en estas semanas de gestación, los huesos del cráneo del bebé, que son destruidos dentro del útero, nos quedan como unas hojas de Gillette, exactamente igual. Y cuando no se ha preparado y hay que extraer el feto, se ha destruido el cráneo, estas hojas de Gillette van cortando todo el canal cervical por donde van a salir. Imagínense la masacre que se puede producir en esta mujer. De allí la importancia de este fármaco, que nos permite, como decía la señorita compañera, la maduración cervical, el ablandamiento del útero y el que podamos realizar una terminación de un embarazo por X motivo, pero por indicación médica, por una malformación muy grave. Fíjese usted, una malformación muy grave, este fármaco nos permite esa distensión, dilatación del cuello uterino para precisamente con estos tejidos que ya son muy cortantes, no dañar el canal cervical. Tiene mucha lógica. Entonces, este cuadrito que nos han mandado, ¿no es cierto? Este cuadrito que conocemos nosotros tiene una gran practicidad en el manejo de la terminación del embarazo en el segundo trimestre. Bien. Aquí dice más de 26 semanas de gestación, ¿no es cierto? 27, 28 semanas. Aquí ya es diferente, ¿no es cierto? Es distinto, ¿no es cierto? Aquí nosotros ya tenemos, en primer lugar, que tener en cuenta algunas reglas. Si hay cesárea anterior, ya no vamos a la utilización del misoprostol. Aquí estamos lo siguiente. 27, 28 semanas, ¿no es cierto? Sin que haya cesárea, sin que haya cicatriz, 200 microgramos vía vaginal, sublingual y bucal. Mayor a 28 semanas, mire usted cómo cambia. Acá estábamos viendo. A las 13 semanas, hasta 800 microgramos. A las 25, 26 semanas, 200 microgramos. Mayor a 28 semanas, 100 microgramos de misoprostol cada 4 o 6 horas. Muerte fetal, mayor a 27, 28 semanas, 100 microgramos. Mayor a 28 semanas, mire usted cómo baja ya a 25 microgramos. Entonces cada vez son dosis más bajitas, de 100 microgramos, 25 microgramos. Y en la inducción del parto, ya habíamos hablado, 25 microgramos en el embarazo que está a 38, 39, 40 semanas. Mayor a 28 semanas, 25 microgramos. Entonces, mire usted, qué importante que es el manejo. Entonces son dosis bajas. Voy a ver la evolución. Le pongo 100 microgramos, 50 microgramos, 25 microgramos. No se asuste. Si la paciente se demora un poquito más, no pasa nada. ¿Qué es lo máximo que va a tener la paciente? Fiebre. Pero fiebre no por sepsis, no por infección, sino fiebre por el misoprostol. Entonces ya está, hemos llegado de 800 microgramos para terminación de un embarazo con feto vivo, por indicación médica, aquí, cuello totalmente cerrado, a un embarazo de 40 semanas que se está pasando sin cicatriz uterina,
a 25 microgramos. Sí me están siguiendo, ¿no es cierto? Sí me están siguiendo, ¿no es cierto? ¿Hola? Sí, Doc. Sí, Doc. ¿Ya? Entonces, miren, esta partecita sí quiero que la tengan ustedes muy clara, ¿no? Muy clara. Las dosis que usamos, ¿no? Por Dios, no vayan a ir a las casas de clínica en obstetricia y decir las cosas al revés que me han de arrastrar a mí los colegas, ¿no? Que no les he enseñado. Entonces, está muy claro entendido, ¿no? Y vamos a concluir con esta parte en el uso del posparto, ¿no es cierto? Este mismo fármaco, el misoprostol, otra vez, ¿cómo es esto? Si hace rato me está hablando que utiliza 25 microgramos y acá me habla de 600 microgramos, 800 microgramos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces aquí vamos a hacer la disquisición. Acá tengo 800 microgramos con un útero chiquito, acá tengo 25 microgramos con un útero grande, con contenido, y vuelvo acá, al posparto. Otra vez voy a un útero chiquito. ¿Sí? A un útero que ha salido el bebé, salió el agua de fuente y pueden haber quedado la placenta y las membranas. Entonces aquí está, en el posparto, 600 microgramos para el manejo activo de la tercera etapa del parto. Para yo, realizando la maniobra del pescador, sacar la placenta y las membranas de misoprostol. Lo más frecuente es que utilice oxitocina, metilergonovina, oxitocina 5 miligramos intravenoso o 10 intramuscular, o metilergonovina una ampolla intramuscular si la presión es normal o baja de la paciente. En cambio, este fármaco puede utilizarlo independientemente de la presión que tenga la paciente, igual que la oxitocina. Entonces, miren, otra vez volvemos al inicio. Dosis alta, ¿no es cierto? Y si queremos ya hacer un tratamiento de la hemorragia postparto, 800 microgramos sublingual o vía rectal, lo más fácil, porque si la señora está sangrando, está queriendo ponerse inconsciente, queriendo chocarse, me cambio de guante, mojo las tabletitas de misoprostol y las coloco vía rectal 4. Tratamiento de la hemorragia postparto, aquí está 800 microgramos, ¿no es cierto? Sublingual o vía rectal. Pero si la señora está malita, está con sudoración, ese momentito está pálida, está hipotensa, va a ser difícil que le pongamos sublingual. Se la ponemos vía rectal. La forma como usted se adapte a manejar. Entonces vemos la diferencia. Acá tenemos 800 microgramos, acá tenemos 800 microgramos. En el segundo trimestre tengo 400 microgramos. En el tercer trimestre ya bajo la dosis 100 hasta 25 microgramos. Y después, ya hay hemorragia porque hay hipotonía uterina, se evacúa del útero, vuelvo a 800 microgramos. Voy bajando del primer trimestre al tercer trimestre y después del parto, igualmente, puedo subir una dosis hasta 800 microgramos para el tratamiento de la hemorragia postparto. ¿Quedó entendido el manejo? Preguntas, dudas, inquietudes. Doc, bueno, Sí. en el artículo nos decía que en lugar de utilizar la profilaxis universal, o sea, los 600 que está ahí, se Claro. podía utilizar de una vez los 800 microgramos de misoprostol. Pero ¿cómo yo sé cuándo dar profilaxis o de una me voy, como dice aquí, a lo de 800 miligramos? No, porque si la paciente le sangra, ya, aquí hay un asunto. Nosotros cuando tendremos un parto, una cesárea, siempre cuantificamos el sangrado menos. Cuando nosotros sacamos un tumor, para nosotros el tumor tiene 1 metro. Perdón la exageración. Para la patóloga, mide 15 centímetros. Acá es lo mismo.
Cuando nosotros cuantificamos el sangrado, siempre cuantificamos menos. ¿A dónde voy? Que este es un manejo dinámico, ¿no? En primer lugar, señorita, en primer lugar les comento a ustedes, todos señores estudiantes, esto quiero que se pongan aquí sitio en la frente, lo que les voy a decirles. Usted no me va a atender un parto, nunca, sin MATEP, sin manejo activo de la tercera etapa del parto. A toda paciente le hace manejo activo de la tercera etapa del parto. Así la paciente haya sido controlada todos los días. Manejo activo de la tercera etapa del parto. Peor, la señora que no se la conoce, que llegó a dar a luz en expulsivo, peor. A esa, por Dios, pónganle las manos y de entrada, hagan todo por lo que usted indica. Para una paciente, el sangrar 500 cc la puede descompensar y otra paciente puede sangrar 1,5 litros y no se descompensa. Es imposible, o sea, no hay una medida subjetiva que nos diga lo que usted me pide. No, es el manejo clínico. Termine de la luz la episiotomía, comprimo con una compresa que no me esté sangrando, realizo la extracción de la placenta y membranas con esta medicación, con oxitocina, metileno misoprostol. Y si veo que sigue sangrando de dentro, reviso, le pongo las 4 tabletitas de misoprostol. Puede ponerle hasta 5, tranquilamente 1 gramo, no pasa nada. ¿Qué pasa si usted le pone y sigue sangrando? No pasa nada. Revisamos, no hay membranas, llama a ese momento al residente, al tratante, se hace una revisión bajo anestesia, porque el sangrado puede ser también de una laceración del cuello. Hay pacientes que han estado con una secreción terrible y ese cuello está, perdónenme la expresión, está como los pétalos de una rosa, así, sangrando de todas partes. De ahí es el sangrado. Entonces hay que coger y coser el cuello del útero totalmente. Nosotros le decíamos la técnica Muyap, porque poníamos en el cuello todo por aquí, por acá, que para el sangrado, ¿no? Y nos paraba el sangrado. Entonces, lo único que en este caso va a ser, le va a dar la pauta, va a ser el estado general de la paciente y su juicio clínico, su instinto profesional médico. ¿Les respondí? Sí, doc. Gracias. Triste, ¿no? Triste, triste no, pero así es la medicina, así es la medicina. Toca jugar a los dioses a nosotros. Bien, más inquietudes. Doctor, disculpe, usted en la clase acaba de decir la maniobra del pescador. ¿Cuál es esa? Del pescador. La maniobra del pescador, ustedes ya van a revisar el tratamiento de la hemorragia postparto. Es muy sencillita. Una vez que sale el bebé, ¿no es cierto? Yo he colocado una pincita en el cordón del bebé, otra pincita en el cordón que queda unido a la placenta y corto en medio, ¿no es cierto? La señorita, una vez que sale el bebé, inmediatamente le toma la presión. Dice, ¿está con presión normal o baja? Perfecto. Vamos a hacer el manejo activo de la tercera etapa del parto. Señorita, póngale 5 unidades de oxitocina intravenosa, o 10 intramuscular, o una ampollita de metilergonovir. Le pones el ratito. Y si no hay, va el misoprostol, los 600 microgramos. Sublingual o vía rectal, perdón. Vía vaginal, obviamente, no vamos a usar esto porque está sangrando la paciente. No tiene sentido. Entonces, le va a poner eso, inmediatamente el útero comienza a contraerse. Esto, y como está la paciente bien, tiene un buen volumen sanguíneo, todo es ideal, los tejidos responden fenomenalmente. Entonces yo tomo el cordón con la pincita, con la otra mano detrás del pubis sostengo el útero. Claro, porque lo paro, porque el útero está grande, porque no ve que el útero llega al ombligo. ¿No es cierto? Está grande porque salió el bebé, tiene la placenta. Entonces, digo, y de allí hago este movimiento, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, y me va saliendo la placenta. Una vez que ya la tengo la placenta en el canal vaginal, hago unas extracciones suaves,
Tomo las dos manos y voy rotándola a la placenta a 360 grados. Rota, 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 rota. Despacito, sin que se cuelgue la placenta, teniéndola en un plano horizontal al útero. Rota, rota, rota. Sigue rotando el tiempo que sea necesario hasta que la última parte de las membranas me salga como una puntita de lápiz. Cojo la placenta, la pongo en la mesita, veo la circunferencia de las membranas, que esté íntegra, es un circulito continuo que tiene que estar, ¿no es cierto? Y veo la integridad de los cotiledones. Si falta un pedazo de cotiledón, aviso para que le haga una revisión bajo anestesia, no sabe si ha quedado uno allí y me va a dar después infección, me van a sangrar infección. Y de membranas igual. A veces son membranitas que se quedan, que yo tomo una pincita de aro, usted va a hacer ducho, y se hacen duchos ya ustedes en el manejo, y con la pincita le meten dentro del útero y le van dando la vueltita, y ahí le sale el pedazo de membranas que quedó. Siempre teniendo en cuenta que estas maniobras ya son muy delicadas, porque dése cuenta la paciente puede hacer un reflejo vagal, ¿no es cierto? Y hacernos pasar el susto porque le baja la presión terriblemente y se pone hipotensa. Entonces, esa es la maniobra del pescador. Es la maniobra que realizamos en todo manejo activo de la tercera etapa del parto. En definitiva, en todos los partos vamos a realizar esta maniobra. Gracias, Doc. Con mucho gusto. Bien. Bueno, entonces, Dios mediante, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algo más? Doctor, disculpe, ¿me puede escuchar? Sí, totalmente. Sí, Dígame. tenía otra pregunta. ¿Cuántas veces se puede repetir? La tabla que usted nos muestra dice que podemos repetir hasta 2 veces cada 3 horas la dosis de 800, pero en la tabla de la OMS dice que cada 3, hasta por 3 repeticiones. ¿Cuál sería entonces la dosis tope que se podría utilizar de misoprostol en estos casos, en la primera semana de gestación? El primer trimestre. No hay problema. Es que usted cuando ya utiliza 2, 3 dosis, ya está arreglado todo ya. No se necesita más. No necesita más usted. Usted el tratamiento lo hace en un día. No es un tratamiento que usted le va a hacer en 3 días. Eso, la evolución es en un día. Sí me comprende. O sea, este no es un tratamiento prolongado. Usted con 2, 3 dosis ya tiene resuelto cualquiera de estos escenarios. Mucho. Sí, no llega más, no llega más. Sí, o sea, usted, generalmente, si usted empieza esto a las 7 de la mañana, a las 11 ya está eliminado el feto. ¿Sí? Máximo hasta la tarde, hasta la media tarde. De allí no pasa. De allí ya no va a pasar usted. Claro que les da unos dolores a las pobres señoras, terrible. Porque ya le hablo, tiene que dilatarse el ovillo cervical interno. Y eso tiene terminaciones nerviosas, pero, como sabemos decir, full. Entonces es un dolor chocante para la paciente. No asustarse, no está rompiéndose el útero, no, sino que de la dilatación cervical es terrible. ¿De acuerdo? Sí, Bien. doctor. No sé si ahí me puede escuchar, yo lo escucho entrecortado. Sí, yo sí le escucho. Bien. Doc, sí, aparte quería pedirle disculpas al comienzo de la clase. Tuve problemas con el internet y no valía mi micrófono. No sé si es problema de mi ordenador o de mi internet. Si por favor me podría justificar, porque sí estaba al comienzo de la clase, lo que pasa es que ¿Cómo se llama no usted? funcionaba. ¿Cómo se llama usted? Doctor. Vargas, doctor.
Doc, hay algunos compañeros que también tuvieron problemas con el internet Ya, y un ya chico ven, que ya, falta de no, agregar no, al no, grupo. entonces ya no corrijo a nadie, porque no acabo nunca. No, a nadie Es le que corrijo. falta de agregar al grupo No, es que si no se a vuelve una cuestión, se vuelve una cuestión interminable para mí. Y todos los que llegaron al final o ya se avisan por WhatsApp, toditos es lo mismo. Entonces no, entonces también le pido que me consideren como docente. No son las cosas así, debe Sí, haber doctor, respeto mutuo. es No porque estoy viendo, no, entonces que, no hago la corrección a nadie, quedamos allí, no corrijo a nadie. Y con eso se acabó. ¿Ya? Tienen que conectarse con tiempo. No, porque si no es una tomadura de pelo. Nosotros ya somos grandes, ya. Ya no es. Yo les pido de favor, encarecidamente, no me hagan eso, porque no está bien, pues, ¿no es cierto? Ya empezamos. Todos los Sí, doctor. O sea, después y corregimos. Entonces yo les pido que también haya consideración a mí, con todo el cariño del mundo que les tengo. No así, pues ustedes saben bien las cosas que hacen. Algunos prenden la computadora cuando están listos y de ahí se van. Sí, o sea, nosotros sabemos todas las cosas. No. Ya no corrijo a nadie. De la próxima semana con tiempo. ¿Ya? Bueno, ha sido un gusto, ¿no? Hasta pronto. Adiós. Gracias, Doc. Adiós. Gracias, doctor.